Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación. Me uno a nuestra Iglesia Católica para invitarles a compartir este programa. Y también me uno a la Santísima Virgen para agradecerle a Jesucristo por todos y cada uno de ustedes y para pedirle a ella, que es nuestra Madre, como también la Madre de Jesús, que interceda por nosotros, que nos deposite dentro del corazón de Cristo y que ella nos ayude a ser bañados por la sangre de Jesús y purificados por el poder sanador de sus llagas. Esta es una plegaria que al son de la música, si penetráramos en sus palabras, desgarraría de nosotros un sí verdadero para el Señor. Necesitado, sí, necesitado. Cada uno de nosotros nos encontramos necesitados. ¿De qué? De Cristo Jesús. Necesitados de aprender a vivir un día a la vez. Necesitados de confiar en las fuerzas y en el poder del Señor. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Si nosotros pensáramos seriamente que quizás mañana no vendrá, si pensáramos seriamente que el mañana, como dice la palabra del Señor, trae consigo sus propios problemas, podríamos vivir un día a la vez, vivir el hoy en Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo. Un día a la vez se debe pedir, pero ¿cómo? Pidiéndole al Señor para vivir, sí, la fuerza que Él puede darnos. Un día a la vez se puede vivir, ¿cómo? Ignorando el ayer, pero no pasándolo por alto simplemente, sino confiándolo en las manos del Señor. Un día a la vez podemos vivir, ¿por qué? Porque Cristo ya vino y vivió entre los hombres. Porque Cristo conoció la ingratitud, conoció el pecado, conoció la maldad y el egoísmo que hay en la tierra. Sí, y como Él vino a darnos ejemplo de vida, Él pasó no por alto todo aquello, vivió, se esforzó, se sacrificó, entregó su vida para que tú y yo podamos vivir ese día a la vez. No debe de darnos miedo, no debe de preocuparnos el saber que hay que vivir un día a la vez. Tampoco nos debe preocupar qué suma de años vamos a vivir en la tierra, porque solo viviremos los años que Cristo Jesús quiera darnos en su bondad infinita. Y puedes estar seguro de algo también, todos los años que tú puedas vivir son años que el Señor te permite vivir, pero ¿para qué?
para que llegues a un encuentro personal con Él, para que te purifiques, para que por medio de las pruebas del sufrimiento temporal en esta tierra, tú llegues a la perfección, llegues a la obediencia y llegues a una entrega total. ¿Cómo? Viviendo la vida que Él quiere que tú y yo vivamos aquí en la tierra. Y justamente no es lo que Él deseó para Él, sino lo que su Padre Celestial le pidió a Él que viviera aquí para enseñarnos a vivir. En mi programa anterior les prometí que íbamos a empezar una serie de programas. Y en esa serie de programas lo único que quiero darles es un poco de conocimientos, un poco de experiencia, un poco de vida en Jesucristo, un poco de darnos cuenta cuáles son los problemas habituales, un poco de entrar en lo que es la problemática de hoy en día, principiando por la familia. Vamos a hablar entonces sobre la sanación de la familia. Para desarrollar este tema, podríamos preguntarnos, ¿qué es sanación interior? Y podría haber cientos de respuestas. Justamente, yo no quiero penetrar en respuestas que ustedes han oído todos los días. Quiero simplemente penetrar en la palabra del Señor, que con toda sabiduría nos va mostrando dónde estamos fallando, dónde está el problema y dónde encontramos la solución. Podría entonces empezar por San Juan, en el capítulo 8, en el verso 32. Dice la palabra de Dios: conocerán la verdad y la verdad les dará la libertad. Palabra de Dios. Miremos esta frase, una sola frasecita. Conocerán la verdad y la verdad les dará la libertad. Te pregunto, ¿conoces la verdad? ¿Vives la verdad? ¿Eres libre? Creo que tendríamos que pensar más de una vez para respondernos a este interrogante triple. ¿Conozco la verdad? La verdad es Jesucristo. La verdad es el Señor. La verdad es que Él nos marca un camino a seguir. Nos da fuerza y valor para que continuemos hasta el instante supremo en que nos llame. Vivir la verdad es vivir a Jesucristo. Vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Y ya dije al principio, no justamente como a Él le pareció, como Él quiso, sino como su Padre quiso que Él viniera a decirnos que era vivir la verdad. El que vive la verdad no es una persona amargada. El que vive la verdad no es una persona que está recogido en sus propios sentimientos y viviendo en medio de soledad, de tristeza, de angustia y de dolor. El que conoce la verdad es una persona libre que día a día va pasando por alto los engaños del mundo, va ignorando el pecado, es decir, no tanto como ignorándolo, pero va aprendiendo a vivir sin tener que vivir en pecado. El que es libre es una persona que va dejando a un lado todo aquello que lo sumía, que lo destrozaba, que lo golpeaba, aquello que lo llevaba a una soledad completa, donde no había paz ni había alegría. Entonces, repito de nuevo la frase que nos dice San Juan en su capítulo 8, verso 32. Conocerán la verdad y la verdad les dará la libertad. Sí, hermanos, esto es sanación interior. El que conoce la verdad y a Jesucristo saca de dentro de sí mismo toda la basura que se ha venido acumulando, inclusive inconscientemente, porque ni siquiera depende de nosotros mismos muchas veces, depende de todo lo que vamos viviendo en nuestros hogares y de lo que nuestros progenitores nos van transmitiendo. Ya en este programa o en otros programas en adelante vamos a entrar un poco profundo en todos estos detalles para que nos demos cuenta que si vivimos la mentira de la vida, de un mundo actual lleno de vicios, lleno de malos hábitos y lleno de un engaño total, no es siquiera por nuestra culpa, pero sí podemos, conociendo a Jesucristo, dar paso a una vida nueva. En Efesios, en el capítulo 4, en los versos del 22 al 23, nos habla la palabra del Señor así: desháganse de su naturaleza vieja, que está corrompida, engañada por sus malos deseos. Ustedes deben de ser renovados en su espíritu y mente. Palabra de Dios. Vuelvo a decir que es sanación interior.
Y ya lo digo, como lo dijo San Pablo a los Efesios, desháganse de su naturaleza vieja que está corrompida y engañada por sus malos deseos. Sanarnos interiormente es penetrar en lo profundo de nuestro ser y sacar todo aquel hombre viejo que solo está contaminándonos, destruyéndonos, dividiéndonos, separándonos. Hay que deshacernos de nuestros malos deseos, sí. ¿Por qué? Porque del corazón es de donde sale todo lo que nos hace daño. No es realmente lo que entra en nosotros, es todo lo que hay en nosotros, y ha habido y habrá tal vez por muchos años si no dejamos que una sanación interior en nuestras vidas nos purifique, nos sane, nos limpie y nos dé esa nueva vida. Allí San Pablo les dice a los efesios, ustedes deben de ser renovados en su espíritu y en su mente. Miremos qué linda es esta expresión, pero vivida. ¿Por qué renovados en nuestro espíritu? Bien sencillo. Ya dijimos que con el corazón es con el cual se tienen los malos deseos, o en el cual se tienen los malos deseos, o por medio del cual actuamos con malos deseos. Si tú y yo nos renovamos en el espíritu, dentro de nosotros va a haber únicamente lo que Cristo quiere, la gran verdad. Sí, vamos a estar viviendo como a Él le gusta, llenos de paz, llenos de alegría, llenos de gozo en Él, y lo que transmitiremos va a ser simplemente lo que un espíritu sano lleva a otros. Tú das de lo que tienes en el corazón, nos dice la palabra. ¿Y por qué renovar nuestra mente? Por una razón muy sencilla, porque todo lo que tú haces con tu corazón, pues lo vas llevando en tu mente en medio de malos pensamientos. Y cuando tú vas caminando por este mundo, vas dándote cuenta de que todo aquello que estaba en tus pensamientos se va convirtiendo no solo en pensamientos y deseos, sino en obras. Y por eso tu mente y tu espíritu deben de estar limpios, renovados, sanos, purificados. Entonces, vuelvo a repetir con estas palabras de San Pablo a los Efesios, desháganse de su naturaleza vieja que está corrompida, engañada por sus malos deseos. Ustedes deben de ser renovados en su espíritu y mente. Esto es sanarnos interiormente. Esto justamente es sanarnos interiormente. Y si vemos con más claridad todavía en San Mateo, en el capítulo 9, en los versos 12 y 13, la invitación con aclaración, es decir, con un desafío muy grande que el Señor nos hace, vamos a convencernos que tú y yo, conociendo la verdad de Jesucristo, queriéndonos limpiar de esa naturaleza vieja, lo único que tenemos que hacer es venir a Él. ¿Qué nos dice su palabra? No necesitan médicos los buenos y sanos, sino los enfermos. Váyanse y aprendan lo que quiere decir esta escritura. Yo quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios de animales, pues no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores, para que cambien de actitud. Palabra de Dios. Dije que para renovar nuestra mente y nuestro espíritu, dije que para conocer la verdad, lo único que tenemos que hacer es venir a la misma verdad, venir a Jesucristo, que de brazos abiertos nos espera, como nos espera, con una invitación grandísima, cuando nos dice, no necesitan médico los buenos y sanos, sino los enfermos. Si en la vida real, hermano o hermana, no te has dado cuenta de que al médico solo van los enfermos, yo creo que tú, si tienes 20 o 30 o 50 o $100 libres, no vas a ir al médico porque sí. Tú vas al médico porque tienes una infección, porque tienes un dolor, porque estás descubriendo un problema en tu organismo que grita, ese problema grita, necesito sanarme. Y vas al médico. Físicamente hablando, es donde debes de ir, si no conoces la palabra del Señor. Si conoces la palabra del Señor, hay otros cuantos pasos que debes de seguir antes de ir al médico. Primero, alabarlo y bendecirlo a Él. Segundo, ponerte en paz o a paz y salvo con Él y con los que te rodean por medio de la reconciliación. Tercero, hacer dádivas, es decir, dar generosamente de lo que el Señor te ha dado. Y cuarto, ir al médico. Sí, pero como este médico es Jesucristo, como aquí ya no hablamos de lo que el mundo habla, sino que hablamos simplemente del Señor que da vida,
de la verdad misma, pues Cristo tiene sus brazos abiertos para ti, y como Él sabe que tú estás enfermo, lo único que te dice es vengan a mí. Y al decir vengan a mí, te está esperando. No le va a parecer raro que tú aparezcas frente a Él, no importa la dolencia que traigas. Simplemente ven al Señor, acércate a Él, prepárate para encontrarte con Él, porque si estás enfermo, ese es el médico que puede sanarte, ¿sí? Y con mucha claridad dice, váyanse y aprendan lo que quiere decir esta escritura. Y yo quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios de animales. Pues no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores para que cambien de actitud. Aquí podemos darnos cuenta de por qué Cristo nos llama a ti y a mí. Porque estamos enfermos, porque somos pecadores, porque caímos en el pasado, porque nos hemos ensuciado en nuestro caminar y Él quiere limpiarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere darnos una nueva vida. ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Para qué? Para que cambiemos de actitud. Mientras no haya un cambio de actitud en nuestras vidas, es una farsa, es una mentira lo que estamos diciendo, que amamos a Dios, que vivimos en Dios, que queremos al Señor. Permíteme entonces, al haberte contado lo que es sanación interior, venir a que te sane, quien la verdad misma, el médico divino, Jesucristo, dejar a Jesucristo que renueve tu mente y tu espíritu, que arranque de tu pasado todas las raíces que puedan hoy en día causarte problemas y llevarte a la maldad. Eso es sanación interior. Entonces, hablemos con otros términos y veamos de qué tenemos que sanarnos interiormente. Y empiezo por decirte una frase que tal vez es lacónica, que tal vez es suelta, que tal vez es dura, pero voy a decírtela porque es la verdad. La experiencia es personal. Te repito esta frase, la experiencia es personal. Tú y yo no podemos vivir por las experiencias de otras personas. Podemos escuchar, podemos ver lo que les pasó, podemos apreciar las dificultades en las cuales se metieron o los momentos duros en los cuales cayeron. Podemos ver todo aquello, sí, pero vivirlo únicamente nosotros. Tú y yo podemos vivir nuestra experiencia personalmente. A mí me hace gracia porque muchas veces los padres de familia vienen a uno pidiéndole oración y en medio de su oración la queja es: mi hijo no me hizo caso y cayó. Mi hija se perdió porque no me escuchó. Hay que dejar que los padres se expresen, porque más tarde esos hijos también se expresarán en la misma forma. Y lo peor de todo es que llevan tanto dolor por dentro que lo dicen es con culpabilidad, porque tal vez ellos no les hablaron, tal vez ellos no los instruyeron, tal vez ellos no les mostraron el camino que debían de seguir y hoy sienten tristeza y soledad de que sus hijos hayan caído porque ellos no supieron ser los verdaderos padres que tenían que ser. No solo se le da alimento a un hijo, no solo se le da vestido, no solo se le da un lugar donde viva, no. Ese hijo necesita comprensión, necesita cariño, necesita quien comparta con él, necesita con quien convivir, porque es un ser humano. Y en muchos de nuestros hogares, digo nuestros hogares, ha habido entre nuestros padres un sigilo, un silencio o una timidez, yo no sé expresar qué, pero que realmente entiendo, no es culpa de ellos tampoco, no fue culpa de ellos, pero sí las consecuencias las vivieron y aún las viven en sus hogares. Hijos que se perdieron, que buscaron su propia experiencia, porque no escucharon nunca a sus padres para saber que ese paso podían o no podían darlo. Muchos lo dieron con conocimiento, otros cuantos lo han dado sin conocimiento en lo absoluto, conocimiento simplemente de palabras, porque repito de nuevo la frase, la experiencia es personal. Esta frase tal vez la traigo a relucir más tarde, con experiencias vividas, con ejemplos. ¿Por qué? Porque hoy solo quiero limitarme a decirte, traemos lo que nos dieron en nuestros hogares. Y voy a romper esta frase en unas cuantas explicaciones. Primero que todo, de niños nos destruyen. ¿Cómo? Voy a explicarte algunos de los pasos que se da en muchos hogares para destruirnos cuando estamos pequeñitos. Y toda esa carga es la que llevamos nosotros por toda una vida. Primero, tenemos hijos no deseados. Hijos
a los cuales se les ha tratado de llevar a través de un aborto cuando apenas se les esperaba. Criaturas que ya en el seno de sus madres no son deseados para que nazcan, ni se les siente como una bendición, ni se les siente como algo muy grande y especial que es el hijo en el hogar. Todas esas criaturas que han nacido después de un frustrado aborto o después de que alguien les convence a las madres de que no aborten ese hijo, pero ya trataron de hacerlo y esa criatura nace, esa criatura es una criatura no deseada en el hogar. Hijos de violaciones. ¿Cuántas veces se abusa de criaturas, de niñas apenas, y a través de esa violación, de ese acto sexual, nace un hijito? ¿Ustedes creen que esa criatura fue deseado? ¿Ustedes creen que esa criatura va a nacer muy feliz sabiendo que su propia madre no lo fue? Niños no reconocidos por los celos del padre. ¿Cuántas veces en los hogares hay hombres tan celosos, en ese machismo tan horrible que tienen, que simplemente por despreciar a sus esposas o por vivir su vida como les da la gana y tener una justificación, llegan al hogar cuando la esposa espera una criatura, o inclusive cuando nace esa criatura, o en los primeros años cuando va caminando esa criatura, y le dicen: ese no es mi hijo, esa no es mi hija, ese es hijo de otro, ese no se parece a mí, esa no se parece a mí. Todo este dolor lo viven estas criaturas indefensas que no tienen la culpa de los celos ni del egoísmo de sus padres. Hijos de aventuras de jóvenes solteros, niños que nacen sin padre y sin madre. Es decir, nacerán con una madre, pero al poco tiempo esa madre los regala en un hospicio, en un orfanato, los da a una familia o los recogen, y hoy en día en el programa por muchos tan necesitado y tan esperado, cuando simplemente llevan esos niños a hogares que no han sido sus hogares. Estos hijos de aventuras de jóvenes solteros son niños que sufren el dolor y la ausencia de un padre y de una madre, cosa que ellos no buscaron, cosa que ellos no pidieron nacer. Los niños en hogares separados son niños que solo oyen maltratos, que solo oyen palabras duras. Son criaturas que se les ha rechazado en muchas formas y que de su padre y de su madre no traen el ejemplo de una vida verdadera en Jesucristo. Niños que están en hogares divorciados, muy por el estilo de lo anterior, pero esto un poco peor, porque con esos divorcios se empieza tal vez la necesidad de formar un nuevo hogar, o simplemente estos niños reclaman a su padre y a su madre, y a ellos no les importa, porque ellos no tienen la necesidad de vivir juntos, porque ya tienen otras ilusiones. Esas criaturas sufren y sufrirán hasta que sean sanados interiormente. Los niños que viven en hogares donde solo se escucha pelear, donde se escuchan palabrotas, donde hay golpes, donde hay maltrato. Niños, en realidad, que gritarían paz por piedad. Niños que más bien saldrían y harían una vida de ellos mismos, pero no están dispuestos a soportar todo este dolor. También tenemos hijos sin familia, que son adoptados de orfanatorios, o que son niños criados por adultos sin escrúpulos. Es muy peligroso este punto, y cómo me gustaría profundizar en él, porque hoy en día estos niños sufren las consecuencias que más tarde van a hacer sufrir a los mismos suyos en sus hogares. Cuando ya formen un hogar, ellos traen toda esa barbaridad que vivieron para alimentar un nuevo hogar si no son sanados interiormente. Estas criaturas que son criadas por adultos sin escrúpulos, la mayoría de las veces vienen a segundos hogares, donde hay falta de respeto, donde hay humillaciones, donde hay violaciones. Yo llamaría la atención hoy a las madres y a los padres de familia que rompen sus hogares, que se divorcian, que se separan. Yo no sé qué, cada día hay nuevas expresiones, pero te diría, si tú estás muy feliz y formaste un nuevo hogar, ¿te has preguntado si tus hijitas, en especial tus hijitas, también tus hijitos, pero en especial las niñas, están tan felices como tú? ¿Te has preguntado si la seguridad que tienes tú hoy en día también la tienen tus hijos? Pregúntate, porque en esos hogares muchas veces hay violaciones por hombres inescrupulosos que vienen a formar un segundo hogar y que lo único que ambicionan es tener con quién compartir. ¿Y cuántas veces forman ese hogar no buscando la esposa, sino buscando las hijitas que les atraen y que más tarde ellos saben cómo dominar y ellos saben cómo callar?
También son muy afectados los niños. Se les destruye en los hogares donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción, donde hay destrucción sexual. En estos hogares sufren mucho las criaturas porque sufren en silencio, son amenazados, son amedrantados. Se les dice que si cuentan, se les mata, se les golpea, etcétera, etcétera. En medio del alcohol, hermanos, no podemos nosotros criar niños. En medio de la adicción a la droga, no podemos criarlos porque la persona pierde su mente y lo que hace ya no es de un ser racional. Otro de los grandes problemas es la pobreza buscada. Digo pobreza buscada porque no es la verdadera pobreza. La pobreza a la cual han llegado por el maltrato de sus vidas, por el mismo sexo, por la misma droga, por el mismo alcoholismo, por los malos hábitos en las vidas y también porque se han ido y han formado hogares extras sin darse cuenta que tienen una obligación con un hogar que primero adquirieron y el cual Dios les confió. Finalmente, quiero decirles por qué los niños son destruidos desde pequeños. Muchas veces porque hay rechazos por diferencia de clases sociales de los padres. Desgraciadamente, se casan con cualquiera, se casan con la primera persona que les mira, forman un hogar y dicen que ellos son los que van a ser felices. Y hay tanto rechazo entre las familias. Después nacen esas criaturas y también son rechazados. Son rechazados porque son el hijo de fulana de tal o de fulano de tal. Y estas criaturas no tienen la culpa de ser hijos de quien son, porque si Dios permitió que nacieran, ya lo que hay que hacer es tomarlos y ayudarlos a salir adelante. Resumo entonces, somos destruidos desde niños y traemos lo que nos dieron en nuestros hogares. ¿Por qué? Por falta de amor. El que le falta el amor tiene odio, tiene rencor. Y estas personas generalmente son infelices, inseguros, inestables, traumatizados, violentos. En una palabra, enfermos. Todo esto, hermanos, nos lleva a una conclusión. Nos rechazaron y nos seguimos sintiendo rechazados. No recibimos la plenitud del amor y no podemos amar en plenitud. Por eso, ofendemos y nos ofenden. Sí, en realidad nos encontramos necesitados del Señor. En realidad necesitamos pedirle hoy a Jesucristo que nos ayude a ver mejor dónde están nuestros problemas y qué podemos hacer para solucionarlos. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.